Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a conversar sobre la inmortalidad en tiempos de pandemia. Este es un tema que viene trabajando nuestro invitado, Teobaldo Llosa. Él es psiquiatra, tiene 81 años y la inmortalidad es un tema que lo mueve profundamente, tanto que ha escrito un libro que está por ser publicado próximamente. Bienvenido, Teobaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto verte. Cuéntanos sobre tu libro, Teobaldo. ¿De qué se trata tu libro? ¿Qué tal título? Inmortales. Bueno, el título inmortal en realidad es algo que llevamos nosotros en la genética. Por lo tanto, no debe asustarnos mucho. Más bien debe interesarnos en saber por qué históricamente el hombre siempre trata de vivir más. Porque el hombre busca la mejor forma de no enfermarse. Pero si pasamos al lado religioso, de tener una conducta para poder trascender y resucitar. Todas las religiones, creo que todas en general, prometen que el que cumpla con las normas algún día va a resucitar. En países cristianos hablamos pues del Armagedón, pero también los árabes, ¿no? También Mahoma también hablaba de la vida posteriormente, que la vida ahora solamente era un pasaje. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se sacrificaban, ¿no? Como muchos árabes también, se mataban. ¿Por qué? Porque sabían que ante una acción heroica ellos iban a pasar a una vida eterna. Ya, pero ha habido el deseo de la inmortalidad, que tú no crees que tiene que ver con la conciencia, porque en términos, digamos, de genética, no creo que seamos la única especie que pasa información genética a través de los años, Claro, ¿no? es que más que un deseo, ya es parte de nuestra naturaleza. De cualquier especie, de cualquier ser vivo. Por supuesto. Lo que pasa es que si uno lo entiende en primera persona, la conclusión es: todos nacemos y todos tenemos que morir. Gran error. Ya no. Eso podría haber sido antes, y ni siquiera antes, porque el momento que las religiones ofrecen que si te portas bien vas a volver a vivir, entonces no tienes por qué pensar que de todas maneras tienes que morir eternamente. Bueno, pero de hecho no solo si te portas bien, porque si te portas mal te vas al infierno, o sea, igual hay un después. Justamente te agradezco esa aclaración. ¿Por qué la muerte no existe? Porque dice, ¿no?, que el que se porta mal se va al infierno a quemarse eternamente. Tú no te puedes quemar eternamente si estás muerto. Por lo tanto, la muerte es algo que no encaja dentro del universo. ¿Tú eres religioso? ¿Tú crees en el cielo y el infierno? No, yo no soy religioso. Curiosamente, yo soy ateo, a pesar que me llamo Teobaldo, pero yo soy muy cristiano, pero en la parte humana, ¿no? Inclusive en la parte política, hasta en la parte económica, porque Cristo, pues, creo que se las sabía todas, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaron, hay que pagar impuestos, dijo: ¿de quién es la moneda del César? Pues denle al César lo que es César y a Dios lo que es. Entonces a mí me gusta mucho la doctrina cristiana, como me gustan muchas cosas de los budistas y muchas cosas de los árabes. Pero no soy creyente de un Dios. Ahora, si alguien pues me lo demuestra, bienvenido, ¿no? Yo no dudo. Es más, Jehová dice en Génesis de que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, quiere decir que ya antes de la existencia del hombre había vida. Y además nos ofrece que si cumplimos, siempre y cuando Eva pues no nos dé más manzanas, un día podremos... ¿Cómo que Eva? No, pues... Es que Eva fue la que nos metió en esto. Los dos se equivocaron. Es un mito que además de ser mito, igual tiene una narrativa bien tramposa. Sí, yo creo que él aceptó más que la manzana, la aceptó por Eva, ¿no? Bueno, ahí viene un problema, pues no hay que ver... Claro, pues. Claro, ¿qué significa? La manzana es lo de menos. Era el medio, ¿no? Era el medio. Claro, ahí tú sabes que Freud y los psicoanalistas le dan pues ya una connotación
sexual y erótica, porque en vez de poner un león que le ofrecía algo, le ponen pues a la serpiente. Tú sabes que psicoanalíticamente la serpiente es un símbolo fálico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay unas cosas interesantes. Bueno, estamos hablando de psicología, ¿no es verdad? Y de psicoanálisis. Entonces creo que son cosas que te apasionan claramente, ¿no? Pero bueno, tú eres un hombre de muchos intereses, o sea, es como tu curiosidad y tus inquietudes no descansan. Mira, hay muchísima gente, esto lo vengo revisando en todos lados, entre mis amigos, acá, entre los entrevistados, que la pandemia los ha golpeado bastante, es como recuperar la motivación es difícil, pero a ti yo te veo, o sea, investigando apasionadamente y publicando un libro que has gestado en pandemia. Bueno, digamos que eso ha facilitado, pero yo no he dejado de trabajar, ¿no? Sigo yendo a la clínica, sigo yendo a mi paciente. O sea, tu energía se ha multiplicado. Lo que pasa es que siempre me gusta investigar. Ya. Como yo le digo a mis hijos, uno no debe tratar de ser el mejor, sino ser diferente, hacer cosas diferentes. Porque la diferencia es que te va a llevar a ser mejor. Pero la gente, con esto el desarrollo, pues el egocentrismo, tratan de luchar y muchas veces no se dan tiempo para investigar, sino para estar superándose. Pero no, esto no es nuevo, esto de la inmortalidad no es nuevo. ¿Por qué? Porque yo ya hace 2 o 3 años he armado un laboratorio de biología para hacer un banco, un biobanco de ADN liofilizado, que justamente lo estoy trasladando en esta semana a la torre de consultorios, ¿no? de Angloamericana, porque estamos organizando con un grupo de biólogos justamente un biobanco. ¿Para qué? Para conservar ADN y tejidos, que un día la gente pueda clonarse. Si es... Ahorita clonamos un Teobaldito, sí. ¿Ya? Que va a tener un año, ya, unos meses, dentro de un año tienes un... No eres tú, es otra persona. Bueno, de acuerdo a la genética... Que tienen la misma carga genética, pero los gemelos también tienen la misma carga genética, pero son 2 personas claro, distintas. Pero de acuerdo a la genética, el clon es exactamente igual. Porque genéticamente, pero una persona es más que su genética. Ya, pero no es que ahí viene el otro aspecto. Y eso en eso sí la puede vida, coincidir pues, ¿no? en Los algunos vínculos, criterios las experiencias. con la psicología. Y en algo podría coincidir con el psicoanálisis. La genética, por ejemplo, ya, una persona de 60 años se clona y nace lógicamente y tiene ya un día o un año. Esa es la genética, es exactamente el mismo. Pero hay otro factor, el ambiente, y eso se llama ya la epigenética. La epigenética son aquellas modificaciones que sufre un gen heredado, pero temporalmente. Es decir, entendamos, existe el genoma. El genoma es la estructura del hombre. El hombre puede ser chino, puede ser africano, peruano, haber vivido hace 100 años... pero sigue siendo el hombre, es el Homo sapiens. Pero hay otro tipo de hombres, ¿no? El denisovaro, el neandertal, que también son hombres, pero que tienen una pequeñísima diferencia nuestra, ¿ok? Entonces, ¿qué nos hace a nosotros que yo puedo ir al África y ese africano, aunque no sepa hablar nada y que esté todavía, como en el Perú, digamos que hay zonas de gente no contactada, yo voy ahí y ellos tienen mi mismo genoma? ¿Cuál es mi diferencia con ellos? El epigenoma, que esos genes de mi genoma son modificados por el ambiente, por la cultura, por el aprendizaje, pero solamente temporalmente. Una vez que mi cuerpo muere, el genoma no se ha cambiado. Está pensándose que algunas influencias sí podrían variar algunos puntos del genoma, porque si varía mi genoma ya yo dejaría de ser hombre. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces... ¿Y a dónde voy? Regresando al tema de la inmortalidad. Precisamente los genes no mueren. Mientras los genes estén intactos, uno se puede reproducir. Pero no es uno, porque es como que tú me estuvieras diciendo que tu identidad se define por tu genética solamente. Pero eso no es así. Somos más que nuestra genética. No es uno, son 2 de uno mismo. Claro, uno puede decir, claro, pero yo me morí y el que sigue, digamos, mi réplica es otro. Claro, y yo... lógicamente, pero es la misma persona que hereda todo. Pero no, yo creo, hablando así francamente, que es ya necesario que las personas comiencen a pensar que la clonación humana es una cosa factible, no de acá mucho tiempo, sino en realidad... ¿Pero para qué? ¿Para qué? Te doy, muy buena tu pregunta, te doy un ejemplo, y voy a dar un ejemplo que está en el libro.
vino una pareja que había, la mujer, ¿no?, de 20 años o 22, había hecho muchos tratamientos, varios tratamientos de fertilidad y no podía salir embarazada. Estaba muy enamorada de su esposo, él también, y todo, y querían de todas maneras tener un hijo, porque era una familia que venían pues todos los ancestros, y bueno, querían tener hijos, como cualquier persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que hizo 2, 3, 5, gastó una millonada y por fin salió embarazada. ¿Ok? Nace el niño, todo lindo, una niñita, al mes se muere. Ay. Ok. Entonces conversamos y me dijo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, le dije, si vuelve a nacer de acá a 10 años, posiblemente mi mejor recomendación sería clona a tu hijo. ¿A dónde voy? Que si ese niño que se murió o esa niña se murió al mes, tú la clonas, a los 9 meses vuelve a salir prácticamente la misma niña, ¿no? ¿Ok? Con un mes de diferencia, digamos, que vivió. Entonces va a recuperar ese hijo, no va a recuperar otro. Es la misma niña clonada. No, Teobaldo. ¿Por qué no? No, porque es otra persona. No, disculpa. Genéticamente es lo mismo. Es la célula dividido en dos igualitos. Sí, pero los gemelos son clonados. Son más que genética, porque mira, el embarazo de la primera niña tiene una serie de factores. Por decirte, la mujer tenía 35 años, vivió una serie de cosas, se relacionó con su hijo en el vientre de determinada manera, tiene una relación con ese niño, que si algo le pasa y muere, en un siguiente embarazo su relación es diferente. Entonces ya también la epigenética se modifica, es otra persona. Es otra persona. No confundamos. Si tú clonas a alguien, genéticamente es la misma persona genéticamente. Que de ahí, o sea, hablemos de gemelos y de mellizos, para entenderlo mejor. ¿No es verdad? Ok. Estos no son mellizos, estos son gemelos. Por algo el gemelo se diferencia de mellizos. Los gemelos son exactamente iguales cuando nacen. Tienen el mismo ADN. Muchos, la mayoría tiene, te digo la mayoría porque a veces y a los gemelos idénticos, las mismas huellas digitales y todo. A partir de allí, mediante la epigenética, es que algunos genes se van a silenciar y algunos se van a activar. Entonces ahí entro yo en la razón del libro, porque la verdad que esto de la clonación no es ninguna novedad, ¿no? Ni yo lo he hecho, ni yo lo he inventado. Mira, nos hemos pasado, tenemos que ir a una pausa, pero qué acalorado esto. Volvemos para que nos cuentes sobre la inmortalidad del libro y qué conexión tiene esto con la esquizofrenia. Volvemos. Seguimos en Francamente conversando con el polémico Teobaldo Llosa sobre la clonación. Y dijimos antes de la pausa que íbamos a continuar con tu libro, pero en realidad hemos estado comentando en la pausa sobre esta idea de que un niño clonado pues, es el mismo que el anterior, ¿no? Y yo te pregunté ahorita, ¿pero qué pasa con el alma? Porque tú me dices, claro, genéticamente es la misma persona. Mi pregunta es, ¿pero una persona es más que su genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alma. Bueno, no puede ser más que su genética. Es, digamos, la genética y con su epigenética, que es un término que el público debe comenzar a acostumbrarse a escucharlo, ¿no? Porque genética todo el mundo ha escuchado hace más de 100 años, pero ahora el término moderno es epigenética. Pero solamente para aclarar un poco, para que no se quede todo esto en una nebulosa, siempre hay que tratar de llegar a una conclusión. Cuando uno hereda de ¿no? Y cuando hay una clonación, no solamente clona la forma, salvo con la misma nariz, con las mismas manchas y todo. Si me ha salido la misma nariz, los mismos ojos, los mismos brazos, ¿qué indica? Que todo el sistema interno, el corazón, el cerebro y todo también es igual. Y si he copiado y he clonado el cerebro, también mis archivos cerebrales están ahí potencialmente. Por eso que cuando uno nace es exactamente lo mismo. Y ahí entra lo que tú dices para ponernos de acuerdo en algo, ¿no? De que recién
un gemelo, digamos, se va a Francia y el otro se va a China, lógicamente uno va a aprender chino, el otro francés. Pero ¿qué nos ha demostrado la experiencia? Que muchas veces, y eso está en el libro, hay varios casos, niños que fueron separados por X motivos, y esto hay muchos casos, por A o B, hay una especie imán, se vuelven a encontrar y muchos hasta se han casado porque hay una atracción tremenda, ¿no es verdad? Entonces eso quiere decir que también se hereda y también se clonan los recuerdos, los archivos sí te creo que hay una serie de cosas que los conectan, ¿no? La cosa es la lectura de eso. Mira, acá, este es igual a este, igualito, hecho de lo mismo, pero son dos. O sea, no es lo mismo, son igualitos, pero no es lo mismo. Este es uno y este es el otro. No, pero si yo quiero comprar dos cosas iguales, te digo, dame esas dos. Sí, pues. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que son dos diferentes. O sea, no, pero que me este gusta, es el uno y este es el dos. Me gusta tu ejemplo. No es lo mismo. Son las mismas bolas. ¿Sabes dónde estaría la diferencia? ¿Dónde? En cómo la tiras tú y cómo la tiro yo. Eso es epigenética. Pero sigue siendo la misma bola. Una la vas a tirar tú más lejos que yo seguramente. No es la misma bola, es igual, pero no es la misma. Es la misma bola porque es la misma estructura. En genética, es que hay que ver, en genética, lo que se llama genética, vamos, y es el genoma, es el mismo en toda la persona. Tu genoma es el mismo genoma, es como decir la misma forma. No, es que quiero que entiendas. Tu genoma es el mismo mío. Tú, por supuesto, eres una bella persona, yo soy muy feo. Esa es nuestra diferencia. Tú eres joven, yo soy viejo. Pero nuestro genoma es exactamente el mismo, ¿no? Tu ADN es diferente al mío. A pesar de que es muy diferente por la edad y por otras cosas, tu genoma es el mismo mío. ¿Te das cuenta? Si nosotros vamos a Marte, nos van a identificar y van a pensar que somos de la familia por el genoma. Entonces, la gente tiene que entender eso. Lo que cambia es, ahora ya se llama epigenética, que sería bueno que todo el mundo lea eso, porque es lo moderno. Y sobre esa base he escrito el libro, porque el libro en realidad no es de genética. Ya yo escribí un libro de genética que se llama Mi imagen y semejanza, como dijo Jehová, ¿no? Bueno, no creo que él me haya hecho a su imagen y semejanza, no creo que sea tan viejo ni tan arrugado, debe ser más simpático, pero entonces él es el que hacía las cosas, ¿no? Pero el libro no es fundamentalmente genética, pero sí habla de eso. Yo hablo más bien de la persona, yo, tú y todos, no somos eso, el yo que nosotros creemos, ese egoísmo que yo soy yo. Nosotros somos una mezcla de genes de nuestros padres, pero nuestros padres, nuestros abuelos. Y ahora la paleoantropología está demostrando que tenemos genes de denisovanos y neandertales que vivieron hace 300, 400, 500 mil años. Por ejemplo, los del Tíbet tienen genes de los denisovanos, que es un tipo de homo antiquísimo, ¿no? Pero que ya desapareció, pero que se cruzaron con los neandertales, y los neandertales hace 300.000 años se encontró una neandertal que, dicho de paso, no era tan fea como uno cree, todas peludas, sino había una muy guapa verdaderamente, y se cruzó con un homo. Ese homo le gustó con la guapa neandertal. Sí, le gustó la neandertal, ¿no? Y tuvieron relaciones, ¿no? Eso era un erótico, eso era como para Freud de esa época, ¿no? Y nació esta variante que se llama Homo sapiens, ¿ok? Que ya venía de antes, pues son nombres raros, homínidos, homídeos, ¿para qué no vas a comer? ¿No? Bueno, entonces, a eso vamos. Mira, dentro de, todas estas palabras, hay una palabra grande que también has usado en tu libro, que es esquizofrenia. ¿Por qué has elegido enfocarte en eso y conectar ese tema con la genética? No, por eso te digo, este no es un libro sobre genética, porque ya yo escribí uno y por supuesto que no es el mejor, bueno, con la porque yo no soy biólogo. Está bien, con la inmortalidad. Sí, pero, ok, ¿por qué? Porque hay una cosa curiosa. Yo soy psiquiatra, toda la vida me interesó mucho y me impresionó mucho esta enfermedad, la esquizofrenia. Digo, ¿qué es la esquizofrenia, no? ¿Por qué no podemos curar a un esquizofrénico? ¿Por qué no hay una medicina para la esquizofrenia, a pesar que este es antiquísimo? De esquizofrenia se hablaba mucho antes que hablar de drogadictos, de cocaína, de alcoholismo y todo. Bueno, el alcoholismo se habló así toda la vida, ¿no es verdad? Pero no como grandes enfermedades. Pero ya se hablaba antes de Cristo, en Nabucodonosor, se hablaba de los lunáticos, de los poseídos, de los alucinados. Entonces esto viene eternamente. Entonces digo, ¿por qué no podemos curar la esquizofrenia? Es más, otro dato, han pasado siglos de siglos y el porcentaje
universal de esquizofrénicos no pasa, mejor dicho, es menos del 1%. ¿Cómo es posible que en siglos y siglos nunca haya pasado, no ha habido epidemia de esquizofrenia, como hay la epidemia? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente la esquizofrenia está insertada en los genes. Eso ya se demostró. Ya hay como más de 30, 40 o 50 genes de los miles. Nosotros tenemos como 20 y tantos mil genes diferentes, no por decir, ¿no? Hay 30 o 40 genes que tienen los esquizofrénicos. Pero eso no significa que esa sea la esquizofrenia. Entonces la idea es que de repente la esquizofrenia es parte de nuestro genoma y no podemos eliminarla. Entonces, bueno, pues eso podría ser. ¿Y a dónde va el libro? Que ¿cómo comenzaría la esquizofrenia? Porque nadie sabe en realidad. Te digo, los primeros hombres, los primitivos, ¿cómo se cuidaban? Veían el sol, venía el calor, crecían las plantas, ese era el dios. La luna iluminada en la noche. Pasaba un tigre o un leopardo o jaguar como los mayas, que en el leopardo están los dioses, la fertilidad en las vacas, la India, en otras. Entonces ya había pensamientos simbólicos, sí, imaginación. Entonces, bueno, si yo decía, el sol es un dios, ok, uno reza, y etc. Claro, pero, la danza de la lluvia, entonces, tantas cosas, pero si ¿no? ahora Rituales yo simbólicos. salgo en la esquina y digo, Dios mío, sol, Inti, sálvame, me mandan al Arco Herrera. No, antes al contrario. Pero de repente alguno de esos, en vez de adorar pero se ha cambiado de Dios, nada claro, más. Antes era el sol, ahora es Dios. Exactamente. ¿No? De repente alguno de esos, en vez de adorar al sol, comenzó a hacer una cosa extraña así, y lo demás digo, ¿y este qué le pasó? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Así es diferente que el resto, claro, digamos. ahí viene, entonces dice, ¿en qué momento esos que en esa época, pues si nosotros ahora ponemos a orarnos, en el jaguar está mi mamá, o en el jaguar está Dios, no puede ser esquizofrénico, ¿no es verdad? O que una percepción delirante y todo. Antes no, al contrario, era una forma de yo sentirme más fuerte. El jaguar me cuida, por eso está prohibido matar a un jaguar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esos pensamientos que ahora son anormales, psicóticos o paranoides, pero que eran normales, en qué momento esos pensamientos comienzan a volverse diferentes? No podemos decir psicóticos. Entonces de repente el tipo miraba al sol y hacía así, ¿qué le pasó a este? ¿No? Eso epigenéticamente, porque eso hay que usar ese término, comenzó a variar algunas características de algunos genes de esos hombres que tenían tantos genes como nosotros. ¿Pero por qué te interesa la esquizofrenia? La esquizofrenia me interesa porque yo tengo 81 años, tengo más de 50 años de psiquiatra y todavía no puedo saber qué cosa he estado tratando de curar. Entonces, ¿para qué estudié psiquiatría? Ya, pero digamos, explícame de qué manera el libro conecta la esquizofrenia con el tema de la inmortalidad. Bueno, primero lo conecta con la posibilidad genética. De decir, seguirá por siempre. En dos aspectos. O es algo que forma parte de nuestro genoma o es algo adquirido, ¿no? Por alguna variante, adquirido por malas costumbres, en fin. Ok. Entonces, eso hay que determinar. Y eso algún día la genética, pues, si encuentran en el genoma que hay no unos cuantos genes, sino un complejo genético, ya tendremos que ir eternamente. O decía, hay unos hombres esquizofrénicos y hay unos que no son esquizofrénicos, porque no todos heredan la esquizofrenia. El que hereda en una familia de 5 pueden heredar 2, eso los heredaron o del padre o del abuelo, o posiblemente lo han heredado pues de hace 500.000 años. Entonces, me interesa quiero saber, bueno, ya un día voy a dejar de trabajar, espero que todavía no, pero por lo menos quiero saber qué he tratado de curar. Y no tengo respuesta, pero ya la genética está comenzando a darnos respuesta. ¿Cómo conecto esto con la inmortalidad? Es muy simple, ¿no? Yo no creo en la muerte, por lo menos si no digo del cuerpo. El cuerpo de todas maneras ya, bueno, bien arrugadito de todas maneras, pero... se recicla. Pero me voy a reciclar. Pero ¿por qué no creo que me voy a morir? Mientras mi ADN esté bien, mientras yo conserve mi ADN, en mi ADN estoy yo. ¿Qué pruebas hay? Ahora quieren clonar mamuts que vivieron hace 300.000 años. Lo que pasa es que no encuentran un elefante donde entre. Jurassic Park. Claro. No encuentran un elefante donde puede entrar un mamut porque el hijo va a ser más grande que la madre, ¿no? La pobre va a reventar. Entonces sí creo en la inmortalidad. Partiendo del otro lado, yo no creo en la muerte. Mientras existe el ADN, no existe la muerte. Pero a pesar de que no soy religioso, tengo que usar a la religión, ¿no? Si Jehová dice que el bueno va
a resucitar, ya lo está clonando o lo va a resucitar. Y si el malo se va al infierno eternamente, como digo, tú no te puedes quemar eternamente si estás muerto. Qué fácil sería, ¿no? Teobaldo, ¿tú crees que si te clonan, tu clon sería igualmente apasionado, intenso, pilas como tú? La verdad que yo mismo me eliminaría algunos cuantos genes, ¿no? Y algunos de una lista que me ha hecho mi mujer también. Pero yo creo que sí. ¿Y sí. sabes cuál es la prueba? Y ahí voy, que creo que esa es la parte más interesante del libro, que yo propongo el término trinogenia. Trinogenia viene, bueno, el trino, ustedes saben que es un término religioso, de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se condice también con el yo, el ello, el superior. O sea, hay cosas que hay la ciencia vienen de a tres, va juntando. Que son Entonces yo digo, nosotros también, yo soy parte de mi padre, de mi madre, pero no solamente eso, mi padre es de mi abuelo, de mi tatarabuelo, sí, entonces sí. a veces digo, ¿por qué yo siento cosas o hago cosas, no que no sabes de dónde viene? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía, ¿no es verdad? Justamente me iba a ir ahora al Congreso, al Día Mundial de la Poesía en Madrid, y justo 2 días antes cerrar el área, menos mal, porque, bueno, no sé si menos mal porque estaría en Madrid. Y a cortito porque se nos acaba el programa, okay. Termina tu idea. Entonces, creo eso, que nosotros somos un conjunto, ¿no?, de genes, de personalidades que actuamos en concordancia. Pero hay personas donde el padre o la madre se imponen más. Entonces uno no se desarrolla como persona. Entonces es mi padre o mi madre o mi abuelo, porque este salió al abuelo, no solamente en la cara, o este salió un tatarabuelo que era militar o que le gustaba cantar o que le gusta. Entonces tenemos que comenzar a pensar que no somos uno, somos, yo digo, es juntar A y B, pero cuando yo junto A y B me da AB, no me da C. Nosotros somos una mezcla de cosas, claro, de la cual no podemos librarnos. Bueno, muy interesante, Teobaldo, muchísimas gracias. Yo, bueno, me quedo pensando te creo, lo que no sé es para qué queremos hacer eso, si lo queremos hacer, pero eso ya será motivo de muchas más discusiones y conversaciones entre nosotros y entre toda la humanidad. Nos quedamos aquí por ahora y hasta la próxima, hasta el próximo programa de Francamente. Chao.